Bienvenidas a esta presentación sobre el análisis en la investigación cualitativa. Por acá estamos Janet Rodríguez Ramírez, es mi nombre, coordinadora de la Unidad de Investigación de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle, y me acompaña en esta presentación Jennifer Oliveras del Río, quien es nuestra asistente en investigación. Auxiliar de investigación es su nombre correcto en el puesto. Pasamos. Para empezar esta presentación, pues les estamos presentando aquí lo que son los pasos del análisis cualitativo. ¿Okay? Así que ahí tenemos 3 pasos, faltaría un cuarto paso, pero que ya está dentro de lo que sería la redacción de ese análisis cualitativo. Cuando nos presentamos frente a lo que tenemos que analizar, pues tenemos mucha información colectada de distintas maneras. ¿Okay? Así que si estamos haciendo una investigación cualitativa, no solamente tenemos, ¿verdad?, un paquetón quizás de cuestionarios con datos cerrados que podemos entrar y esa es nuestra única fuente de información. Por lo general, en la investigación cualitativa tenemos más de una fuente. Quizás hicimos entrevistas, hicimos grupos focales, estamos viendo también unos documentos, quizás veo un vídeo, una foto, ¿verdad? Tenemos distintas cosas que podemos analizar dentro de lo cualitativo. Así que lo primero que vamos a hacer cuando nos enfrentemos a esto de que tenemos muchas cosas por delante, pues es organizarlas. Organizamos, pues ponemos las transcripciones por un lado, lo que son documentos en otro. Por otro lado, organizamos nuestros videos o nuestras fotos, etcétera. Yo sé que por lo general las investigaciones no tienen todas esas fuentes, pero es bueno que ustedes sepan que sí se pueden utilizar, ¿ok? Entonces, el segundo paso sería establecer entonces categorías y subcategorías. Y dentro de la presentación, pues vamos a ir viendo cómo es que hacemos ese proceso de establecer esas categorías. Luego que nosotras organizamos la información, establecemos cuáles son las categorías y subcategorías dentro de esa paquete de información que tenemos, entonces comenzamos a buscar significados y relaciones entre esas categorías y subcategorías que hemos creado y entonces ahí viene nuestro análisis. ¿Cómo se relaciona esto con lo otro? ¿Qué significa, digamos, para las personas que participaron? ¿Qué significado tiene esta categoría? ¿Cómo ellos la construyen? Etcétera. Así que estos son los pasos dentro de lo que es el análisis cualitativo. Continuamos, Jennifer. Organización de la información. Como les dije ahorita, después de colectada toda la información, pues tenemos que proceder a organizarla. Y se organiza de acuerdo a la fuente utilizada, ¿verdad? O sea que lo que dice este slide ya yo lo comenté. Así que el último punto acá es que si tenemos grabaciones, pues sabemos, ustedes conocen que hay que entonces transcribir esa grabación, ya sea de entrevista o de grupo focal. Seguimos. Una vez tenemos ¿verdad? Esas fuentes organizadas, pues comenzamos el proceso de análisis, lo que es el establecimiento de las categorías y las subcategorías, que no son otra cosa, ¿verdad?, que esos temas más recurrentes en la información que estamos analizando. O sea, que son temas o patrones que emergen de esa información y que van a estar muy vinculadas con nuestro tema de estudio. En esta parte es muy importante considerar que de ese análisis que estamos haciendo pueden surgir nuevos temas que no necesariamente los contemplamos anticipadamente dentro de nuestra revisión de literatura, por ejemplo, pero que pueden surgir de nuestro estudio. Así que es importante que consideremos esos nuevos temas como parte de lo que va a ser nuestro análisis y en la creación de las categorías y subcategorías. ¿Cómo establecemos esas categorías y subcategorías? Pues como yo digo, vivimos con la información, o sea, leemos constantemente esas transcripciones, ya sea de las entrevistas o de los grupos focales, o leemos constantemente los artículos que estamos analizando u otras fuentes para poder comprender mejor esa información, estar más cercana a esa información y para que se nos facilite el proceso de establecimiento de las categorías y las subcategorías. Estas categorías y subcategorías las vamos a establecer mediante una palabra o una frase corta que sea representativa de esa información que estamos analizando.
Y aquí viene, como yo digo, la parte más importante del análisis, desde mi perspectiva, que es el proceso de codificación, que es el proceso anterior, ¿verdad? Antes de crear esas subcategorías y categorías, tenemos que crear unos códigos. Entonces, esos códigos básicamente es lo más cercano que vamos a tener a nuestra, ¿verdad? A nuestra transcripción o a las verbalizaciones que nos dicen que tenemos transcrito. Entonces, es importante reconocer, ¿verdad?, que probablemente en un inicio vamos a tener muchos códigos, ¿verdad?, de lo que vamos leyendo y vamos sacando, ¿verdad?, esas palabras que representan esas verbalizaciones, pero esos códigos los vamos a poder reducir y manejar a través del establecimiento de esas categorías y esas subcategorías. Hernández y colaboradores nos dicen que existen dos procesos de codificación en la investigación cualitativa. Al primero le llaman codificación abierta o de primer nivel, que es este que está dirigido a crear categorías y subcategorías, del cual hemos estado hablando, y existe un segundo, ¿verdad?, tipo o proceso de codificación o codificación de segundo nivel, que está dirigido a lo que es la interpretación de la información a través de establecimiento de patrones. Bien, ese último punto, pues, se refiere a la búsqueda del significado, ¿verdad? Ya hicimos nosotras una lectura, como decía Jennifer, una lectura y relectura de esa información que tenemos. Dijimos, pues, los temas más recurrentes son este y este, por eso esto es una categoría y por eso esa categoría tiene esta otra subcategoría, ¿verdad? Otro tema relacionado. Pero, ¿qué pasa? No se quedan, ¿verdad? En la mayoría de las veces, un tema no está suelto dentro de lo que es una entrevista, ¿ok? Así que se comienza a buscar qué relaciones existen o qué significados tienen esos códigos o esas categorías que hemos creado. Así que fíjense que es a través de un proceso reflexivo de esa información que hemos recogido y esas categorías que ya creamos, pues comenzamos a observar qué posibles relaciones hay entre un tema y otro. Así que, como dicen Hernández y colaboradores, este viene siendo la codificación de segundo nivel. No nos podemos quedar, cuando estamos haciendo investigación y análisis cualitativo, no nos podemos quedar en solamente identificar y después decir, pues hubo 5 veces que pasó, ¿verdad?, este tema, hubo 7 veces que se habló de esta otra cosa. No es eso, ¿verdad?, el análisis cualitativo, sino que se refiere o se requiere, mejor dicho, una codificación de segundo nivel, que es ese establecimiento, ¿verdad?, esa búsqueda del significado que tiene ese código y entonces cómo relaciona con otros. O sea, la codificación de segundo nivel está dirigida a interpretar los hallazgos, y eso es lo que queremos hacer en la investigación, ¿verdad?, interpretar los hallazgos que tenemos. Así que también el desarrollo de temas y patrones y hasta la generación quizás de hipótesis, explicaciones o teorías, ¿ok? O sea que podemos, quizás ese hallazgo es algo nuevo, es algo que no se conocía, que podía haber una relación entre dos cosas que quizás nosotras colocamos como categoría y estamos viendo que hay una relación. Álvarez Guyao, citada por Burgos en el 2011, introduce y añade este nivel de codificación el término de mapas conceptuales, ¿no? Quizás a ustedes les está haciendo algo de sentido, ustedes lo más probable conocen lo que son los mapas conceptuales, pues cuando estamos hablando de la relación entre unos temas y otros, pues quizás estamos hablando de que podemos hacer un mapa conceptual. De hecho, los programados que nosotras les vamos a mostrar, que ustedes conocen, Atlasti y En Vivo, proveen para hacer ese tipo de mapa, ¿verdad? ¿Y qué es un mapa conceptual? Donde se va estableciendo la relación entre unos temas que se representan con burbujitas, y entonces se indica cuál es la relación que existe, ¿verdad? Esto afecta a lo otro, esto incide en lo otro. Estas dos cosas, ¿verdad? Si son dos temas, se relacionan con el resultado de esta tercera, ¿ok? Así que a eso se refiere con mapas conceptuales y son una herramienta útil para establecer la relación que puede existir entre los conceptos o entre grupos, y eso facilita aún más la interpretación que nosotras hacemos de los datos que tenemos frente a nosotros. Seguimos, Jennifer. En cuanto a redactar los hallazgos, pues se presentan
como ustedes pensarán, ¿verdad?, en un narrativo. Cuando nosotras estamos haciendo investigación cuantitativa, sabemos que hay muchas gráficas, hay tablas, ¿verdad?, y también hay narrativo, pero no es tanto porque ese narrativo hace referencia quizás a esas tablas o esas gráficas, pero en la investigación cualitativa, el narrativo, o sea, esa presentación narrativa es la herramienta para presentar los hallazgos. Así que esa sección de análisis de hallazgos en la investigación cualitativa, pues vamos a tener una narración de qué nosotras encontramos. Y esa narración, por lo general, se presenta según las categorías. O sea que se puede comenzar diciendo de la información colectada en esta investigación, se establecen 5 categorías. Quería decir ese número porque, como decía Jennifer antes, no puede ser una inmensidad de categorías. ¿Okay? Si usted se encuentra con una tesis, con un artículo de investigación cualitativa, pues no va a querer que tenga 20 categorías, ¿verdad?, ese análisis. Claro, todo va a depender de los objetivos que usted tenía en la investigación, porque si tenía muchos objetivos que tenían que ver con cosas distintas, pues lo más probable, pues cada uno de esos objetivos va a requerir sus propias categorías. Pero por lo general, pueden ser 5, 6 y quizás hasta 8. Recuerde que si va a ser subcategorías, pues entonces se añadirían a ese número que acabo de decir. Así que esté bien pendiente de no elaborar demasiado cosas que quizás puedan aglomerarse en una misma categoría, como decía Jennifer anteriormente. Así que en la redacción de los hallazgos también ustedes quizás han tenido la experiencia de ver que se incluyen segmentos de eso que hemos estudiado, ¿verdad? Así que si tenemos una entrevista transcrita, pues podemos citar directamente, ¿verdad?, esa verbalización de esa persona que participó. Eso es un elemento bastante interesante dentro de lo que es la redacción cualitativa, porque da variedad, da satisfacción y da interés al lector de ver cómo fue que la gente lo dijo. La intención es que cuando el espectador se encuentra con que usted le va a presentar su tesis y usted le presenta y los participantes, uno de los participantes indicó y lo dice exactamente como ese participante lo dijo, eso es súper chévere. Es súper chévere encontrarse con eso, ya sea en un narrativo escrito o en una expresión ya a través de una presentación. Así que eso es lo que, ¿verdad?, lo que traemos acá con lo que es la redacción de los hallazgos. También en la investigación cualitativa, un último punto que trae acá, es que usted debe confirmar, ¿verdad?, esa interpretación que usted hizo de la información obtenida con las personas que participaron. Ese es un proceso que yo ¿verdad?, me atrevo a aceptar que no muchas veces ocurre. ¿Okay? O sea, a veces hacemos la investigación, le preguntamos a la gente, después vengo e interpreto, ¿verdad?, y claro que en la investigación cualitativa se acepta que usted se involucre y usted dé su propia interpretación, pero si usted está haciendo una interpretación de lo que la gente quiso decir, pues usted debe consultarle, ¿verdad? Mire, yo entendí esto fue lo que usted quiso decir, ¿verdad? De esta manera es que usted piensa que se debe expresar. Así que es bueno que lo sepan, ¿verdad? Que aunque no es un proceso que quizás en un año de tesis, ¿verdad?, si usted está haciendo una tesis y es un año, pues quizás ya ahí al final usted quiere salir de la cosa y no necesariamente va a hacer esa consulta, pero es bueno que lo tenga presente, ¿ok? Para que así, pues, si puede ajustar en su calendario de hacer esa consulta a esas personas participantes en algún momento, pues lo haga, ¿ok? Entonces pasamos a lo que son los programados como tal. Jennifer les va a introducir Atlas-T. Sí, como decía Janet ahorita, básicamente lo que les vamos a dar son como unas pinceladas de lo que es cada programado, pero que quizás les pueda ayudar a decidir si están ahora en el proceso de tesis, ¿verdad?, cuál va a ser el que van a utilizar o a tener una idea de cómo les puede ayudar estos programados. En términos de Atlas-T, pues yo les voy a estar hablando de la versión 8 específicamente, que fue la última que yo utilicé, pero sepan que ya hay una versión 9 de este programa.
Y antes de comenzar es importante, ¿verdad?, hacer la salvedad de que estos programados nos ayudan a manejar la información, ¿verdad? Es un programa que nos ayuda a manejar y a organizar esa información que recopilamos, pero la parte del análisis, esa parte, ¿verdad?, obviamente recae en nosotros como investigadores. Así que eso es importante que lo sepamos. Nos ayudan a manejar, a organizar y a que podamos presentar más fácil la información, pero el trabajo de análisis lo vamos a realizar nosotros mediante la codificación, el establecimiento de categorías y las subcategorías, etcétera. Pues una vez decidimos que vamos a utilizar ATLAS-T, pues vamos a crear un nuevo proyecto. Y un nuevo proyecto, ¿verdad? El proyecto no es otra cosa que esa unidad que contiene todas las fuentes de información, o sea, todos los documentos que yo voy a estar analizando. Y es en esta unidad o en este proyecto donde yo voy a estar realizando todo el análisis, ¿verdad? Todo el proceso de codificación, creación de categorías, generación de reportes, etcétera. Y una vez creamos nuestro proyecto, pues vamos a añadir los documentos. Es importante que sepamos que una vez añadimos los documentos, o sea, nuestras fuentes de información, ya sean las transcripciones de la entrevista, transcripción de grupo focal u otros documentos como artículos, no lo podemos editar en el programa. O sea que si nosotros vamos a subir, por ejemplo, transcribimos y lo tenemos en Word, pues sepamos que esa versión que vamos a añadir es la versión final porque una vez esté en Atlas no lo puedo editar. Atlas acepta diferentes formatos ¿verdad?, de documentos, Word, text, RTF, PDF y como mencionó Janet, aunque quizás no es algo usual quizás dentro de la escuela, pero en otros programas quizás sí lo utilizan más a menudo, se pueden subir otras fuentes como imágenes o vídeos. Un poco repasando lo que estábamos hablando ahorita, vamos a estar bregando, ¿verdad?, con dos aspectos principales al inicio del proceso, que son las citas y los códigos. Y las citas pues van a ser aquellas verbalizaciones de participantes o extractos de un texto que queremos resaltar. Y esos extractos los vamos a estar conectando con los códigos, que son aquellas palabras o frases cortas que representan esa cita. Aquí también tenemos que decidir, ¿verdad?, cuál va a ser esa modalidad de codificación que vamos a estar realizando. Vamos a hacer códigos a priori. ¿Qué quiere decir eso? Códigos a priori son aquellos que están basados en los objetivos de nuestro estudio. Por ejemplo, yo decidí que, ¿verdad?, muchas veces para el formato de tesis hay poco tiempo y esta es una opción que quizás nos ayuda en ese sentido. Pues veo cuáles son mis preguntas de investigación, mis objetivos del estudio y considerando eso ya tengo una lista de códigos que yo creé y esa es la lista, ¿verdad?, en la que me voy a fijar cuando vaya a estar leyendo para ir relacionando esas verbalizaciones con esa lista, ¿verdad?, con esos códigos. O voy a utilizar, por otro lado, los códigos libres, que no son otra cosa que comenzar a leer esas transcripciones o esos artículos y comenzar a crear códigos desde abajo hacia arriba, como yo digo, ¿verdad? Desde la nada, no tengo nada. Estoy creando códigos según voy leyendo y entiendo que es lo que mejor representa esos extractos que quiero resaltar. En Atlas como tal, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo codificamos? Pues Atlas tiene varias opciones. Arriba en el slide les coloqué un screenshot para que vean, ¿verdad?, dónde tendrían que ir en la pantalla, mano izquierda arriba, están las opciones. Pero, ¿cuáles serían? Pues tiene Open Coding o códigos abiertos, que es cuando el investigador o investigadora establece el código al momento. Y eso va más si estamos haciendo la codificación tipo libre. También nos da la opción Code in Vivo, que es el código va a incluir lo que se marque en el texto. O sea, yo estoy leyendo
y hay una frase corta o una palabra que yo quiero convertir literalmente en un código. Entonces, sombreo esa frase corta o esa palabra y le doy la opción Coding Vivo y ese va a ser un código establecido. También está la opción Listing Coding. Y esta opción es cuando se asigna un código de una lista previamente desarrollada. O sea, esto va cuando sacamos de los objetivos o las preguntas del estudio, la tenemos ahí y vamos a ir a esa lista específicamente. También está la opción Quick Coding, que es cuando asignamos el último código utilizado. O sea, yo estoy codificando, ya llevo rato codificando y la próxima verbalización que quiero codificar es justo con el mismo código de la verbalización anterior. Pues entonces le doy Quick Coding y automáticamente va a utilizar el último código que marcaste. Esta quinta opción, autocoding, les tengo que confesar que no la he utilizado, pero ¿verdad? Es parte de las opciones que está ahí. Me parece que es nueva, bastante reciente. Y según la descripción del programa, pues el programa realiza como un tipo de escaneo de los documentos seleccionados y asigna códigos existentes, o sea que tienes que tener una lista de códigos ya realizada a las verbalizaciones. Eso lo dejo ahí para que lo exploren porque realmente no lo he utilizado, pero es una de las funciones que está, ¿verdad? Que tiene el programa. Un ejemplo de Open Coding. Pues nada, pues número uno, comenzamos a leer esa transcripción, ¿verdad? Esa primera línea u oración de la transcripción. Identifico un código que representa en esencia lo que está diciendo esa verbalización del participante o de la participante. Marco con el cursor la cita, o sea, la sombreo. Y voy a ir a la parte superior izquierda y marco donde dice Open Coding, o también lo puedo hacer, ¿verdad? Luego de que sombreo le doy right click y entonces selecciono Open Coding. Lo pueden hacer de esas dos formas. Les puse por aquí, ¿verdad? Silva Martínez dice que las verbalizaciones o extractos pueden ser identificados con más de un código, porque muchas veces puede darse ¿verdad? La situación de que esa verbalización entendemos que va con más de un código, pues también lo podemos hacer. O sea, repetiríamos el mismo paso, los mismos pasos y pondríamos ese otro código con el que esa cita, ¿verdad? Entendemos que está relacionada. Una vez terminamos el proceso de codificación de todos los documentos, ¿verdad? Vamos a comenzar con el proceso de la categoría y sus categorías. Y esto lo vamos a hacer en la ventanita que dice Manage Groups, ¿verdad? Y ahí esta opción nos va a permitir agrupar esos códigos en categorías o temas. Para crear una nueva categoría, voy a dar la opción New Group, ¿verdad? O código. Vamos a crear una nueva categoría. Lo que vamos a hacer es agrupar esos códigos en esa categoría. Para eso es necesario seleccionar aquellos códigos que conformarán esa categoría o tema y vamos a asignar un nombre. O sea, vamos a ir a Manage Group y seleccionamos New Group. Y ahí entonces vamos seleccionando y agrupando en las cajitas que vemos abajo. Ven que menciona como que códigos que están agrupados y códigos que no están agrupados y así vamos como pasando de un lado a otro. Y de igual forma podemos crear subcategorías haciendo el mismo proceso. Una de las partes fundamentales del proceso, ¿verdad? Una vez culminemos ya el proceso de codificación, creación de categorías y subcategorías, son Jennifer, te escuchas un poco entrecortada, no sé si todos te escuchan así. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok, disculpen, probablemente el internet está dando problemas, así que si vuelven y me escuchan mal, pues me dejan saber. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Adelante.
Nada, les mencionaba que una parte bien importante, ¿verdad? Luego que terminamos el proceso son los reportes. Y que van a ser una herramienta súper importante para la redacción. Y les mencioné también, no sé si lo escucharon, que estos reportes Atlas permite que los pasemos después eventualmente. Así que eso es una parte, ¿verdad?, chévere, porque nos facilita la parte de redacción de allá. Les puse por aquí para que sepan que en Atlas nos permite hacer los reportes de diversas formas. Nos permite sacar las citas simplemente o nos permite agrupar, ¿verdad?, esas citas de acuerdo a los códigos o las categorías que establecimos. Aquí les puse unas imágenes. Luego que termine la presentación, yo les puedo hacer llegar la presentación de PowerPoint para que tengan, ¿verdad?, una mejor idea. Pero para que sepan que tienen esas opciones. O sea, que pueden pedir un informe Atlas, ¿verdad?, que te dé por código. Y bajo esos códigos, todas las verbalizaciones que yo agrupé en este código. Y así sucesivamente. O sea que tienes diversas formas de hacer esos reportes. Les pusimos, ¿verdad?, aquí otros recursos adicionales para que ustedes puedan tener un mejor, ¿verdad?, adiestrarse en lo que es Atlas. En este caso, la página de atlasti.com, ellos todas las semanas colocan un calendario de talleres o webinars totalmente gratis, y estos talleres incluyen algunos que son en español, así que es un buen recurso porque, ¿verdad? Y también lo hacen con las diferentes, ya sea Windows, Mac, o sea que es una buena herramienta para comenzar a adiestrarnos un poquito más en el programa. Y también les tengo que decir que esto me ha salvado la vida, y es el canal de YouTube de Atlasti, porque ellos tienen aquí videos cortos sobre en particular. Por ejemplo, estoy buscando cómo crear las categorías. Pues puedes buscar en este canal y va a haber un video corto de cómo hacer, ¿verdad?, de cómo agrupar los códigos en categorías. O necesito saber cómo sacar los reportes. Pues busco, y créanme que es súper, ayuda un montón en ese proceso cuando nos trancamos a veces con los programados. Son herramientas que nos pueden ayudar un montón. Y ahora Janet les va a hablar un poquito de en vivo. Bien. El programado en vivo, muy parecido a lo que es Atlasti, ¿verdad? Así que es la competencia, es la competencia en términos del análisis cualitativo. Como le dijimos al principio, esto es bien simple de lo que estos programados, el potencial que tienen estos programados. Ustedes, o sea, entrar a ver estas páginas y ver todo lo que se puede hacer con estos programados es nada más que una aventura, ¿verdad? Es una aventura que se puede seguir. Entonces vamos con en vivo. Pues ahí solamente una imagen de qué hacemos con en vivo, que es lo mismo que hacemos con Atlasti. Digamos que usted no tiene ningún programado, como se ve ahí en esa transcripción, ¿verdad?, de una entrevista. Henry hizo una pregunta, Bárbara contesta, y cuando empieza a Jennifer a leer, pues dice, esto tiene que ver con el sentido de comunidad, esto tiene que ver con infraestructura, esto tiene que ver con la calidad del agua y esto con lo otro, ¿verdad? Así es que en general hacemos el análisis cualitativo cuando no tenemos una herramienta. Así que tanto Atlas como en vivo lo que nos permite es hacer eso mismo, pero de manera organizada y tecnológica. Seguimos. Bien, en términos de en vivo, pues también allá era Create Project, me parece que era, acá es New Project, ¿verdad? Y si usted está haciendo una tesis, pues todo iría en el mismo proyecto, ¿ok? Quizás usted tiene 10 transcripciones de entrevista, un grupo focal, tiró unas fotos en la comunidad y también tiene una grabación de vídeo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el mismo proyecto va, o sea, con esa misma investigación va en ese mismo proyecto.
Así que ahí tienen ¿verdad? Dónde es que hay que marcar en New Projects y le aparece entonces un recuadro como el que se ve ahí, donde usted va a colocar cuál es el nombre de ese proyecto. Si fuera tesis, pues usted pone ahí tesis. Si fuera investigación sobre mujeres, pues investigación sobre mujeres. Ese va a ser el proyecto que va a tener toda la información que usted necesita para hacer su análisis cualitativo. Seguimos. Fuentes de información, igual que Atlas. Transcripciones, formatos aceptados, todos esos, Word, Text, PDF, acepta imágenes, acepta vídeos, acepta audios, ¿ok? Así que si usted no quiere transcribir, no sé, una canción, usted está analizando una canción y usted quiere analizar ese audio, pues no lo tiene que transcribir completo, puede hacer el análisis con el mismo audio, ¿ok? Provee en vivo, me imagino que Atlas también provee como para seleccionar este cantito del audio, es el que quiero y tiene este código. ¿Ok? Y entonces la imagen que presento ahí a la izquierda es, no sé si puedan ver bien, pero arriba dice import. Y entonces ahí es que le vamos a dar para traer los documentos que yo necesito. Y entonces la imagen de la derecha pues presenta pues qué tipo de fuente es la que yo puedo acceder y tenemos video, PDF, Word, música, imagen de quizás de alguna lectura. Este es el lugar donde se va a importar esas fuentes de información que necesito para mi proyecto. Supongo, déjenme hacer, porque supongo que si usted quizás no tenga todas las entrevistas de la tesis, usted después que empezó el proyecto le surge otra entrevista, pues usted puede subirla, ¿verdad? Le da, dentro del proyecto le da import y entonces va a poder subir esa nueva entrevista. Aquí tenemos un ejemplo de una transcripción de una persona que estaba participando en una conferencia, en unas vistas públicas era esto, y entonces al lado izquierdo ven los códigos que se crearon. Eso yo los creé antes y lo hice a priori, ¿ok? Yo leí esta transcripción y dije, bueno, pues vamos, como es para efectos de taller, vamos a colocar, este hombre está haciendo una descripción de su persona. Soy ingeniero químico, afiliado a tal sitio, y ¿verdad? Está dando una descripción personal. Recuerden que es una vista pública y él tiene que identificarse. Si yo voy a hacer esta investigación sobre otras, ¿verdad? Sobre otras personas que también participaron de esa vista pública, pues va a ser importante tener una categoría, o un código en este caso, que hable de la descripción personal, porque después, ¿verdad? Yo en mi descripción de hallazgos, en mi redacción, yo puedo decir, y en esta investigación participaron ingenieros, maestros, ¿verdad? Así que eso para mí es una información importante. Así que yo coloqué a priori, como dije, descripción personal. Experiencias vividas, recomendaciones y riesgos de las plantas. Esto es unas plantas generadoras de energía, que son unas plantas de gas. Es un caso real, ¿ok? Así que, pues, ¿qué riesgos hablan las personas que fueron a esa vista pública que pueden tener estas plantas de energía a través del gas? Así que ahí vemos códigos y vemos que tenemos como fuente la transcripción. Así es que lo van a ver en el vivo, ¿ok? Tenemos lo que es nuestra fuente de información y tenemos los códigos. Si no tuvieran los códigos a priori, pues entonces, igual que pasó antes, pueden marcar, ¿verdad? Pueden marcar la sección que ustedes creen que es una información que van a categorizar o ponerle en un código para después ponerlo en categoría. Y entonces ahí ven que dice Create. Esa es la parte, arriba no lo marqué, en otro slide creo que va a estar marcado, Create, y entonces Code está debajo con un circulito. Así que ese sería el lugar para ustedes crear un código. Seguimos, yo creo que en la próxima es que se va a ver. Ahí está, crear los códigos. Vamos a la pantalla que dice, a esa pestaña que dice Create, y en el recuadro entonces colocamos el nombre que nosotros le vamos a dar a ese código.
ahí dice name, y puede colocar una descripción, debajo tiene un cuadro más grande para que usted describa qué es ese código, a qué se refiere. Después de creado, entonces pulsa OK ahí, y entonces es que le va a aparecer en esa lista que ustedes vieron ahorita a la izquierda. Seguimos. Ahí ese fue el último código de mi creación. Entonces puse afiliaciones, ¿verdad? Para ponerlo como ejemplo, se creó el código, pusimos un nuevo nombre, afiliaciones, y la imagen lo que quiere mostrar es que hay el cuadrito más pequeño rojo que ven ahí en el centro, dice Code Panel. Como estaba diciendo ahorita Jennifer de Atlas, que ustedes le pueden dar o al clic de la derecha para que aparezca la lista de códigos y ustedes de ahí pueden seleccionar, o van a la izquierda, ¿ok? En el caso de Atlas, ya me confundí, en el caso de En Vivo, lo que hacemos es que seleccionamos lo que usted quiere nombrar con un código y lo arrastra hasta el código que usted le quiere dar a ese pedazo, a ese extracto de su escrito, ¿ok? Así que no le va a dar al de la derecha ni va a ir allá a marcar afiliaciones o lo que sea, sino que arrastra eso hacia ese lugar. Igual lo puede arrastrar hacia la lista que tiene a la izquierda o lo puede arrastrar hacia el Code Panel que aparece en este caso a la derecha. Seguimos. Acá tenemos que podemos añadir subcódigos a los códigos ya existentes, ¿ok? Ya tenemos quizás una lista y entonces ahí yo puse en el código que tenía originalmente de experiencias vividas. ¿Qué pasa? Cuando vuelvo a leer la transcripción, digo, fíjate, sería bueno distinguir entre las experiencias personales y las experiencias, no sé, no veo qué fue lo que puse abajo. Eran personales y comunitarias. No, familiares. No familiares es que dice, ok, ves mejor que yo. Pues familiares y personales. Pues entonces era para, ¿verdad? De esas experiencias vividas, pues después se me ocurrió que podía distinguir entre lo que es una experiencia personal o es una experiencia familiar. Entonces se añade, ¿ok? Así que podemos añadir, cuando lo añadí originalmente me salió abajo como un nuevo código. ¿Qué pasa? Que yo quiero que familiares y personales sea parte de experiencias vividas. O sea, no es un código nuevo que estoy creando, es parte de experiencias vividas. Así que yo lo que hice fue, después, acá es mucho con el drag, ¿verdad? Se ubica encima del código nuevo de nueva creación, si es que va a ser un subcódigo, y lo arrastras hasta debajo de experiencias vividas, ¿no? Y entonces ahí se indenta como que es parte de ese código original. Entonces, también, como dije acá, se puede editar ese orden de los códigos. Entiendo que aparecen en orden alfabético, pero esa nota que puse fue para decirles, explicar lo que ya acabo de decir, que pueden llevar ese código hacia algún código ya existente. Entonces, puede seleccionar y marcar texto que exprese sentimiento. Eso a mí me gustó. Cuando yo vi esa parte en vivo, yo dije, eso está interesante, porque ahí, fíjense que en coding dice, una que dice sentiment, creo que es lo que dice ahí, y entonces expresa o bien un sentimiento very positive, bien positivo, o moderadamente positivo, o negativo, ¿verdad? Moderadamente negativo o muy negativo. Y eso me parece interesante porque aunque usted haya expresado o seleccionado un código para alguna verbalización, pues acá puede decir, quizás hay distintos sentimientos con el mismo asunto. En esas ponencias había quizás personas muy contentas con que se fuera a poner esa planta de gas, pero otras personas muy disgustadas o muy preocupadas. Y entonces, dependiendo del tono que yo entienda que esa verbalización está, ¿verdad? Esta persona estaba súper enojada. Con eso, pues entonces le puedo poner un sentimiento. ¿Para qué me sirve eso? Cuando después yo vaya a escribir, ¿verdad? A redactar mi narrativo. Y yo quiero, para mí eso es importante, decir que había mucho enojo en algunas personas. Pues si yo selecciono y si yo codifico alguna codificación, si hago una codificación
de un sentimiento very, very negative, pues entonces yo digo, ay, yo como que marqué una verbalización que estaba bien negativa, una persona que estaba bien enfogonada. Y entonces pues voy directamente en vivo y le digo, dime los códigos que estaban bien negativos y me van a salir entonces esas verbalizaciones que después yo puedo usar en mi redacción. ¿Okay? Así que esa es la intención de colocar, de codificar, ¿verdad? Lo que hemos estado diciendo es que hacemos la codificación para después nuestro análisis, como dijimos desde el principio, el análisis lo hacemos nosotras, para después en nuestro análisis poder seleccionar esos extractos de esas cosas que leí que tienen que ver con una u otra cosa. Así que puede establecer relaciones. Ahí también a la izquierda, en el mismo coding, dice codes, sensitive o sentiments, y después están los de relaciones. O sea que ahí también se establecen las relaciones entre unos códigos y otros. Eso es lo que hablábamos ahorita, que le puede servir para hacer mapas conceptuales, pues entonces en esa parte es que se establecen las relaciones entre los códigos. Seguimos. Aquí es una imagen solamente para expresar cómo es que vemos entonces después, dónde están mis códigos, qué es lo que me dijeron relacionado con un código en específico. Nos ubicamos sobre el código, ¿verdad? Ponemos nuestro cursor en el código del que queremos información y le damos doble clic y aparece a la derecha. Entonces, fíjense que ahí dice recomendaciones, fue el seleccionado, y acá que no se extienda el uso de gas natural en las plantas generadoras. Eso es una recomendación que se hizo, ¿verdad? Y que se logre la implementación de un plan serio y bien definido de energías renovables. La próxima referencia. Concluyo reiterando la necesidad de que seamos promotores de un proyecto energético sustentable. ¿Okay? Así que de esta manera es que cuando usted esté redactando va a poder ver cuáles fueron las verbalizaciones o cuáles fueron las distintas o las similares opiniones que hubo en términos de las recomendaciones que se hicieron. ¿Okay? Así que si usted quiere ver lo que está pasando, si usted quiere ver la información que tiene para uno de los códigos particularmente, pues entonces lo hace de esa manera. Oprime ahí y ya va a tener cuáles fueron los códigos que usted seleccionó para ese tema, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces, al igual que en Atlas, fíjense que abajo en ese panel izquierdo aparecen los reports, ¿verdad? Serían los informes que nos puede brindar el sistema como tal, y ahí pues aparece una lista de distintos informes que se pueden hacer, y algunos de ellos son pues cuántas veces apareció un código. Fíjense que hay distintos formatos, hay de texto, hay de file, me imagino. Bueno, nuestra conclusión. El análisis de información en la investigación cualitativa es un proceso serio, igual que en toda investigación, y es complejo y no debe tomarse a la ligera. A veces hay estudiantes que piensan que lo cualitativo va a ser más fácil, eso es hablar con la gente y después yo transcribo. Es un proceso que no se debe tomar a la ligera. Requiere que se organicen y mucha reflexión de su parte. Así que el análisis o pensamiento crítico es una competencia que se requiere, ¿verdad? Es importante indicar, como hemos repetido ya 3 o 4 veces, que esta presentación que le hemos hecho esta tarde, pues no acota el tema, ni los programas, ni nada. Así que es bueno siempre que se oriente con los libros de investigación y se capacite en el uso de los programados, en estos que se presentan u otros que existan. La persona que nos fue a instalar el en vivo en la unidad dijo que hay ya programados libres, o sea, libre de costo. Así que lo que hay que hacer es seguir auscultando, porque ella dice que el DEGI los está considerando, porque en vivo y Atlas son bastante costosos. ¿Okay? Esas licencias tienen un costo bastante alto. Así que ya la misma universidad, la ha dicho por esta persona, que no voy a decir quién es, pero es alguien que trabaja en el DEGI, y me indicó que están, ¿verdad?, analizando estos programados que son libres de costo para recomendarlos entonces a los estudiantes. Y si ya existen, ¿por qué no verlos y ver, ¿verdad?, qué capacidades tienen? Lo mismo pasa con SPSS, ¿verdad?,
que ya está PSPP, que me parece que es más o menos una versión muy parecida y es libre de costo. Igual que ha pasado con el SurveyMonkey, que incluía un costo y ya hay, ¿verdad? Está el Google Forms y está otro Forms por ahí que ahora no me acuerdo del nombre. O sea que sabemos que la tecnología sigue evolucionando y vamos a encontrar alternativas en otras fuentes, así que ahí tienen las referencias de esta presentación. Usamos Nilsa Burgo, Hernández y colaboradores, tenemos a nuestra profesora Silva y también ahí está la página de En Vivo.